Aló, buenas. Que Dios nos continúe bendiciendo, amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Hermano, en esta mañana gloria a Dios. Yo le voy a invitar a que usted abra la palabra de Dios en el Salmo 1. Amén. Y yo le voy a invitar en este momento que cierre sus ojos por un momento. Vamos a tomar control ahora en el nombre de Jesús de nuestros pensamientos. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que pueda tomar esa palabra, pueda llevarla dentro de lo más profundo de su corazón. Es una semilla que sembramos, pero el poder de la vida lo tiene Dios. Así que en esta mañana honremos la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. En esta mañana, Dios eterno, entendemos que tu palabra es viva y es eficaz. Que tu palabra es una semilla y que no vuelve a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado. Jesús dijo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es imposible que pase. Escuche, no cae a tierra ni un tilde. Porque lo que la palabra de Dios dice, en Él es un amén. En Él es un así sea. Es imposible que lo que Dios dice no se cumpla, porque Dios es veraz y es fiel. Así que en esta mañana, Señor, te pido que tú puedas tocar nuestros corazones. Yo ato toda fuerza del enemigo, todo lo que quiera distraer en el nombre de Jesús. Y te pido que tú pongas tu gracia, tu unción, tu fuego en mis labios, Dios eterno, para poder hablar tu palabra en esta mañana y que esa palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Y será tu palabra dentro de nosotros como una semilla, Dios. Una semilla que tiene vida. Será tu palabra dentro de nosotros como algo sólido que nos sustenta, que nos alimenta. Algo veraz que está dentro de nosotros y que sembramos en esta mañana. Declaramos en esta mañana tu palabra, Señor. Declaro el poder de tu palabra. Declaro que tu palabra tiene vida, que tu palabra es como un martillo que quebranta toda piedra en el nombre de Jesús. Declaro que tu palabra, Señor, es como un fuego que enciende dentro de nosotros, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Declaro que tu palabra es medicina, es vida que entra dentro de nosotros. Porque tu palabra es viva y eficaz y tiene poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta mañana declaro en esta hora, Señor, en este lugar, que tu palabra es viva y es eficaz y es un alimento y que en esta mañana la sembramos en los corazones.
Tomamos control ahora de nuestra mente en el nombre de Jesús y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Gloria a Dios. Así, hermano, vamos a abrir la palabra en el libro de los Salmos, dijimos, capítulo 1. Ya ese lo sabemos en memoria. Amén. Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no ha andado en el camino, ¿verdad?, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como un árbol que se planta junto a unas corrientes de agua, y que el árbol tiene ciertas características, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de ese árbol? Que siempre tiene fruto, y su hoja no cae. Amén. Ahora bien, hermano, ¿cuántos quieren ser como el árbol? ¿Ah? Yo creo que todos queremos ser prosperados. Es más, usted cuando ora y ora todos los días, usted le pide a Dios que su bendición y las bendiciones de Dios vengan sobre usted, porque usted quiere ser un hombre prosperado, ¿verdad? Y nos podemos meter en ayuno, y nos metemos y oramos y hacemos todo, porque sabemos que Dios prospera nuestras vidas, ¿sí? Pero hay algo, hermano, que a veces, como no nos gusta, o a veces es fuerte. Por ejemplo, un día cuando los discípulos vinieron a Jesús, y estaba Jesús hablando con los discípulos, le dijo a los discípulos, es necesario que ustedes coman mi carne y que ustedes beban mi sangre, porque si no comen mi carne, ustedes no tienen vida. Y cuando los discípulos oyeron esto, wow, les pareció un poco fuerte, ¿no? Wow. Y dijo, Señor, pero esta palabra está siendo un poco dura. Y a lo mejor si es usted, a veces somos así, no queremos, cuando tenemos grupos, tratamos de ser como con mano de seda, ¿verdad? Para que la gente no se moleste, porque si no dejan la peluca, como dicen por allí. ¿Ah? Pero Jesús
le dijo a ellos que si querían irse ellos también se podían ir. Entonces esto suena un poco duro, pero en la vida hay cosas que a veces tenemos que ser claros y hay que ser precisos si de eso depende la vida. Usted tiene en su mano una lesión y el médico dice que hay que amputar. Esto es duro amputar, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que tomar en la vida una decisión. Entonces el médico le dice, o amputa la mano o usted se muere. Y en la vida a veces hay que tomar decisiones y decisiones que son fuertes. Entonces, ¿usted qué va a decir? Usted puede llorar, puede patalear, puede hacer, pero a la final usted dice, o me quito la mano o me muero. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Ah? Lo más seguro es que aunque usted diga, no hago eso y tal y hace, usted dice, aquí está, quíteme la mano. Así que cuando Jesús tenía seguidores, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tú tienes que negarte a ti mismo. Tú no puedes seguirme a mí como tú quieres seguirme. Tú no puedes andar detrás de mí como tú quieres andar. Tú tienes que negarte. Tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que tomar la cruz, que es mi cruz, para poder ser mi discípulo. Así que muchas personas iban detrás de Jesús. ¿Me entiende? Pero no todas seguían a Jesús. Porque no es a tu manera, no es con tu estilo, sino que el Señor dijo, es a mi manera y es como yo digo. Ahora bien, el Salmo 1 dice, ¿quién es el bienaventurado? El bienaventurado es el hombre que no ha caminado por el camino de los pecadores. Bienaventurado, escuche bien. Y claro, como no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Es bueno estudiar qué es el camino de los pecadores. ¿Qué es sentarse en silla de escarnecedores? Y más adelante dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese, dijo el Señor, dice la palabra, Él va a ser como un árbol que se planta en una corriente de agua. Y ese árbol va a dar un fruto que será abundante y constante, y su hoja no caerá, por causa de que ese árbol está plantado junto a una corriente de agua que le hace vivir. Y tu fruto no caerá, y tendrás fruto continuo y continuo y continuo y continuo. Y tu hoja no cae, y todo lo que tú haces prosperará. Y todo lo que tú haces será prosperado. Por causa del río donde tú has sido plantado. Amén. Entonces, hermano, es un poquito dura la cosa. Porque ¿qué significa deleitarse en la palabra de Dios?
¿Ah? ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Entonces a veces yo creo que tenemos unos malos conceptos en nuestra mente. ¿Por qué? Yo le voy a contar a ustedes la anécdota de dos hombres que subieron al templo. Y uno de ellos fue al templo y estaba orando. Y decía, Dios, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo. Yo no soy como esos hermanos que ni ayunan, ni oran, ni leen la Biblia. Y había otro que estaba diciéndole, pero era publicano, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo que aquel había salido justificado antes que este. Hermano, ¿qué es entonces el Evangelio de Dios? ¿Cuántas veces ayuna usted al día? Usted todos los domingos viene a la iglesia? Usted ora todos los días en su casa. Y usted lee la Biblia. Usted no sale de la Biblia, de la casa sin que usted lea la palabra. Pero resulta que no es eso lo que Dios espera que usted haga. Es como que si usted agarra y prepara una comida y está toda la mañana picando la zanahoria, picando la cebolla, picando todo, preparó la comida. Pero la idea de preparar la comida no es prepararla, la idea es que usted se coma la comida. Para que la comida haga efecto en usted, usted tiene que comer la comida. Si usted no se come, pues no va a pasar nada. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la escudriñamos, tenemos que, dice, el hombre tiene que deleitarse en la palabra y comer la palabra. Meditar en ella de día y de noche, pero deleitarse significa tomarla, tener placer en la palabra. Porque dice, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Entonces usted se pregunta, ¿por qué tenemos tantos años a veces en el Evangelio y estamos en la misma condición? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué cree usted que está pasando? Entonces nosotros conocemos el caso de la hermana Arlene, del hermano del otro, ¿verdad? Son líderes en la iglesia, son diáconos en la iglesia, a veces son hasta consejeros. Pero cuando nosotros vemos nuestras vidas y la vida en su hogar y fuera del hogar, en el trabajo, entonces no hay compatibilidad con lo que tú dices, con lo que tú haces. Y mi pregunta es, ¿qué es fuerte? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Verdad? Tú tienes que tomar la ley de Dios. Tú tienes que meditar en la ley de Dios. Tú tienes que amar la ley de Dios.
Pero nosotros tenemos que comernos la ley de Dios. Tenemos que amar la ley de Dios. Tenemos que poner por obra lo que Dios dice que debemos poner por obra. Entonces, habrá un río donde tú estás plantada. No es a tu manera, no es a mi manera. Nosotros mentimos, ofendemos. Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, pero resulta que en la vida nuestra no hay cambio. Y el Señor dice que cuando Él viene a una vida es para transformarla. Cuando Dios llega, algo pasa dentro de la vida, porque el Dios es un Dios de orden, un Dios de poder, un Dios de cambio. En el principio Dios crió los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y todo estaba oscuro porque todo era una gran masa. Pero qué extraño, dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y usted dice, y yo a veces pienso, ¿verdad? La tierra estaba vacía y desordenada. Pero allí estaba el Espíritu. Allí estaba el Espíritu. Allí estaba el Espíritu. Pero había un vacío. ¿Por qué había un vacío? Estaba el Espíritu. Faltaba algo. ¿Qué faltaba? ¿Ah? Se necesitaba la decisión. Se necesitaba la disposición. Se necesitaba una palabra. Pero el Espíritu estaba allí. Y el Espíritu se movía sobre esa faz de las aguas. Y no había nada. No había nada. Y entonces cuando el Espíritu se movió, en eso, dice aquí, vamos a empezar. Y dice que comenzó Dios a ordenar sobre la faz de la tierra. Y lo primero que Dios quiso es poner el agua en su lugar y las tinieblas en su lugar. Y después puso Dios las aguas en un lado y separó lo seco en otro lado. Y después Dios puso la luz de la noche y puso para que alumbrara en el día. Y ordenar significa que todas las cosas tienen que tener un lugar. Pero en el ordenamiento de Dios, escúcheme, no es ordenar por ordenar, sino que en el orden de Dios hay un propósito y un uso y una razón. Yo no pongo esto aquí por ponerlo, no. Cuando alguien viene y si esto está aquí, seguro que vienen y lo van a ordenar. ¿Y dónde ordeno yo esto? Ah, bueno, lo voy a poner aquí entonces. Pero no va allí, porque esto es algo para tocar. ¿Dónde va esto entonces? ¿Dónde lo ordeno realmente? En el lugar donde tiene que estar, acá, porque eso es para esto. Pero no hubo nada. Hubo una estructura que Dios comenzó a ordenar y Dios puso el cielo y dijo, aquí está esto. ¿Dónde van los peces? ¿En la tierra? No, van en el agua. Después que Él ordenó, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo ordenó? Por el poder de su palabra. Y después que Dios ordenó, entonces dijo Dios que hayan árboles. Si Dios no descubre la tierra primero y dice, ponga usted que todavía Dios no saque lo seco a un lado y las aguas, y dice Dios que hayan árboles, salen los árboles, ¿verdad? Por el poder de la palabra de Dios. Dios dice y se hace. Así que yo me imagino que si Dios dice, hayan árboles, entonces los árboles... ¿Qué va a pasar con los árboles? ¿Qué necesitaban los árboles? ¿Y qué hizo Dios primero que el árbol?
La tierra, ¿verdad? Eso se llama, ¿ah? Y cuando Dios dijo que hayan aves, ¿qué había hecho primero? Las aves. Si usted hace primero las aves y después hace el cielo, las aves se le ahogan, ¿verdad que sí? Quiere decir que todo comenzó a funcionar cuando Dios comenzó a ordenar la tierra. Y entonces hizo al hombre y lo bendijo. Y Dios le dijo, fructifica y multiplícate. Pero antes de decirle eso al hombre, primero le había creado una casa donde estar. Escuche bien. Zaqueo quería ver a Jesús. Y se sube Zaqueo a un árbol. Y cuando Jesús miró a Zaqueo, este era el jefe de los publicanos. Le dijo, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. ¡Wow! ¿Usted no le ha pasado eso cuando a usted le dicen, lo voy a visitar? Usted sale como loco, ¿verdad? Eso me toca muchas veces a mí. Dios, dejé la sábana así, el paño así, y dice, voy a visitar. Usted no sale como loco, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa. Y salgo como loco y que a ordenar. Porque cuando uno tiene visita en la casa, ¿ah? Así que Cristo le dijo a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Pero no solamente que voy a posar en tu casa, es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que Zaqueo lo recibió con gozo, pero cuando Jesús llega a un sitio, lo primero que Cristo hace es ordenar, conforme a la palabra de Dios, que ordena para multiplicar, para fructificar y multiplicar. Y usted sabe lo que dijo Zaqueo cuando Jesús estaba en su casa. ¿Se acuerda? Dijo, la mitad de mis bienes yo lo doy a los pobres. Y a quien le he robado, se lo regreso cuadriplicado. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Eso se llama ordenar la casa por la palabra de Dios. Por eso es que dicen, el principio era el verbo. ¿Sabe lo que es verbo, verdad? ¿Ah? Verbo es acción. Produzca, camina, haz, sal, entra, produzca. Dios es verbo. Dice una canción, Dios es verbo y no sustantivo. Dios es acción. El Señor dice que tú vas a ser, escúchame, dice Dios, tú serás un árbol plantado junto a arroyos, a corrientes de agua. Tú vas a producir fruto continuo y constante que nunca se va a quitar. Tu hoja no va a caer y todo lo que tú hagas va a ser prosperado. ¿Cuándo? Cuando tú te deleites en mi palabra y cuando mi palabra esté en tu corazón, no antes. ¿Me entiende ahora? Jesús dijo,
Si mi palabra permanece, si vosotros permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. ¿Qué más dice? Pedid, pedid. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y tenemos que vivir la palabra de Dios para no tener pérdidas más adelante. Jesús hablando dijo en el último, en el día del juicio, había muchas personas que vinieron delante de él y le dijeron, Señor, yo profeticé en tu nombre. Y otros le decían, Señor, en tu nombre hice muchos milagros. Señor, hice muchas cosas, hablé más lenguas que todos aquí. Profeticé. Así, ¿cómo caían, verdad? Que eso, nos gusta. Te ora. Los enfermos se sanaron. Pero qué cosa que el Señor le dijo, nunca te conocí. ¿Por qué? No te conocí. Y el Señor usa una palabra allí que es bueno después analizarla y estudiarla. Dice, hacedores de maldad. Santiago nos da un consejo. Santiago dice, basta ya, no te engañes más, párate. Párate ya, está bueno ya, no te engañes. Porque no son los oidores de la palabra, sino los hacedores. Hacedores de la palabra. No te confundas como el fariseo. Hacedor de la palabra no es que vengas todos los domingos a la iglesia. Hacedor de la palabra no es que ores. Hacedor de la palabra no es que ayunes 2 veces a la semana. ¿Qué es ser hacedor de la palabra? Porque no entendemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesús le dijo a Tomás, tengo tanto tiempo contigo, todavía no me conoces. ¿Hasta cuándo? Wow. Entonces venimos a la iglesia y parece que estamos bien, ¿verdad? Y cuando salimos de la iglesia, tú sabes lo que estás haciendo en tu casa. Escúchame. Tú sabes lo que estás haciendo fuera, en el lugar donde a ti no te ven, los que te conocen. Tú sabes cómo estás haciendo en tu casa. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Y tú sabes que no está bien lo que estás haciendo. Y tú sabes que quizás muchas veces Dios ha tocado tu corazón. Y el Espíritu ha tocado tu corazón. Y tú sabes cómo lo estás haciendo. Pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. No te engañes. Dios conoce tu vida. Entonces usted puede, cuando decimos, vamos a orar, sí, ¿por qué oramos? Porque Dios me bendiga, ¿verdad? Y nosotros podemos orar y poner los pies y todo. No va a pasar nada. Dios es veraz. Dios es un Señor veraz. Dios dice que tú tienes que obedecer su palabra. Dios dice que tú tienes que meditar en su palabra. Hablando el Señor dijo, ustedes me llaman a mí Señor y no hacen lo que yo digo. El Señor dijo, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, porque todo lo que es más de esto, de mal, procede. El Señor dice que tengas misericordia. El Señor dice que tú y yo somos la luz. Pero tú
vas a ser un árbol con fruto abundante hasta que tomemos la decisión de amputar la mano. ¿Me entiendes? Tú sabes lo que estás haciendo en tu casa, tú sabes cómo es tu comportamiento. Y después es bien, ¿verdad? Llega el domingo, te tiras un buen baño, un buen perfume, vas hoy a la iglesia. Levanto las manos, lloramos, Dios nos toca y salimos. Dice que ese árbol que se planta junto a las corrientes de las aguas da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Mateo 7:24. Y yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a pasar, vamos a dejar que Dios ministre en nuestros corazones. He dado el mensaje. Y he dicho lo que yo creo que Dios ha querido decir. Yo puedo traer allí los versículos, pero no vamos a dejarlo, ¿verdad? Mateo 7:24, yo le voy a invitar que usted esté sobre sus pies. Hablando Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque esa casa está fundada sobre la roca. Cualquiera, dijo Jesús, que oye estas palabras pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos y dan con ímpetu contra esa casa y cae. Y fue grande la ruina. Cierre sus ojos, hermano. Y usted oiga lo que el Espíritu ahora dice a tu corazón. Usted simplemente oiga, le voy a leer Santiago. Adore, Señor, te adoramos en esta hora. Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escucha, pero sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice el Señor, porque el que es hacedor de mi palabra y